Microeconomía, segunda parte. Respecto a la bibliografía, vamos a seguir con nuestra bibliografía básica y fundamental, que es Economía para no economistas, donde ustedes tienen los conceptos muy escuetos en forma sencilla, y lo vamos a complementar y nos vamos a ayudar con Samuelson, que explica muy bien los conceptos de ley de oferta, ley de demanda y los mercados. Seguimos en esta segunda parte con la teoría del consumidor racional o teoría de la demanda, y los temas a dar van a ser ley de demanda, curva de demanda, los elementos que subyacen detrás de la curva de la demanda. Vamos a ver la demanda de mercado. Vamos a ver luego en segundo lugar los determinantes de la demanda, es decir, cuando los precios permanecen fijos, otros elementos que afectan a la demanda y hacen que ésta, por lo tanto, variación de la demanda o cambia la demanda, distinto a lo que es la variación de la cantidad demandada. El tercer tema va a ser elasticidades, y ahí vamos a ver elasticidad-precio, cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Vamos a ver la elasticidad cruzada, que es cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien, y luego vamos a ver la elasticidad ingreso. Se los voy a explicar de una forma muy sencilla para que puedan entender. Y luego el excedente del consumidor. En la presentación pasada dijimos que de cada óptimo del consumidor surge la curva de demanda. De cada óptimo del consumidor, entonces, deriva y llegamos, cada punto de cada óptimo es un punto en la curva de demanda. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la ley de la demanda? ¿Cómo se representa gráficamente en lo que es la curva de la demanda? Vamos a ver qué es lo que está detrás de la curva de la demanda, porque es negativa, y vamos a ver la demanda del mercado. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? La ley de la demanda es una observación empírica que nos muestra que cuando ceteris paribus o ceteris paribus, permaneciendo todo lo demás constante, cuando baja el precio de un bien, por ejemplo, aumenta la cantidad demandada de dicho bien y viceversa. En otras palabras, lo que nos dice la ley de la demanda es que en una economía de mercado, la cantidad que compran los individuos de un bien depende de su precio. Manteniéndose todo lo demás constante, ceteris paribus el resto, ceteris paribus el resto, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada, y viceversa. Cuanto más bajo sea su precio de mercado de un bien, mayor serán las unidades que van a comprar nuestros consumidores. La representación gráfica de la ley de la demanda o tabla de la demanda se denomina curva de la demanda. ¿Qué vemos gráficamente? Bueno, en las ordenadas nosotros vamos a poner el precio del bien en cuestión, y en las abscisas vamos a poner las cantidades. ¿Qué vemos? Bueno, vemos acá la relación entre precio y cantidad demandada de un bien, por ejemplo, de carne. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una relación, que nuestra curva de demanda, por la ley de la demanda, tiene pendiente negativa. ¿Esto qué significa, esta pendiente negativa de la demanda? Que hay una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada de dicho bien. Lo que dice la ley de la demanda es que ceteris paribus, o permaneciendo todo el resto constante, si nosotros tenemos el precio de un bien es 1, pero el precio del bien crece a 2, nosotros ¿qué es lo que vamos a visualizar? Que la cantidad demandada de dicho bien disminuye. Vamos nuevamente con el ejemplo. Nosotros tenemos el precio de la carne, es un precio 1. Entonces a este precio nosotros vamos a demandar esta cantidad de carne. Pero ¿qué pasa si el precio de dicha carne sube al precio 2? Vamos a ver que hay una relación inversa. Al subir el precio de la carne, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de carne? Va a disminuir. Entonces, frente a un nuevo precio, a un aumento del precio de la carne, la cantidad demandada de dicha carne va a disminuir de Q1 a Q2, cuando el precio se traslada de P1 a P2. Relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada.
También puede ser a la inversa. Si el precio del bien baja, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Ley de la demanda entonces, ley de la demanda decreciente que se representa gráficamente en la curva de la demanda. Ahora bien, ¿por qué tiende a disminuir la cantidad demandada cuando aumenta el precio del bien? Porque existen distintos efectos que van a influir, porque existen distintos elementos que subyacen detrás de la curva de la demanda que hace que ésta, cuando aumenta el precio de un bien, va a disminuir la cantidad demandada. Entonces, las razones por las cuales la demanda tiene pendiente negativa son tres. Una es la ley de las utilidades marginales decrecientes que la vimos en la primera parte de microeconomía. La ley de las utilidades marginales decrecientes que hace referencia ¿a qué? A los gustos y preferencias de los consumidores y que nos muestra que el último bien consumido aporta menos a la utilidad total que la unidad previa. Entonces, una es por los gustos y preferencias que subyacen de la formación propia de la curva de demanda. Pero otras dos grandes razones es el efecto renta y el efecto sustitución. Si yo estoy en el mercado y aumenta el precio de un bien de P1 a P2, ¿qué va a pasar? Y mi renta permanece constante, ceteris paribus el resto, sube el precio del bien, pero todo lo demás permanece constante. Por ejemplo, mi renta permanece constante. Entonces yo voy a ser un poco más pobre, por lo tanto, para poder subsanar ese efecto, voy a tener que consumir menos cantidad del bien en cuestión. Entonces, el primer motivo por el cual la demanda tiene pendiente negativa es por la ley de las utilidades marginales decrecientes que lo vimos en la presentación anterior. La segunda, el efecto renta. Al aumentar el precio del bien, pero manteniéndose mi ingreso constante, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a ser un poco más pobre. Entonces, para subsanar esa medida, yo tengo que disminuir la cantidad del bien en cuestión. Y la otra que explica, la otra razón de por qué disminuye la cantidad demandada es por el efecto sustitución. El efecto sustitución que implica que si aumenta el precio de la carne, yo voy a disminuir el consumo, la cantidad de carne consumida, porque voy a sustituir esa carne vacuna, por ejemplo, por carne de pollo. Sube el precio de la carne de vacuna y yo disminuyo la cantidad que consumo de la misma porque voy a sustituir esa carne de vacuna por carne de pollo. Resumiendo entonces, ¿por qué nuestra demanda tiene pendiente negativa? Por tres motivos: la ley de las utilidades marginales decrecientes, el efecto renta y el efecto sustitución. La demanda de mercado. ¿Qué es la demanda de mercado? Es una sumatoria de las demandas individuales. Si yo acá tengo la demanda individual de Marta, le sumo la demanda individual de Juan, que nos da como resultado la demanda de mercado. ¿Sí? Esta demanda de mercado es una función que contiene los precios, los n precios de los bienes y los n ingresos de las personas. Es una combinación de precios e ingresos, precios de los bienes e ingresos de las personas. Como vemos, es una curva que es más elástica que las curvas de demanda individual. Demanda de mercado que sigue la misma lógica que la demanda individual, obviamente. Frente ceteris paribus o ceteris paribus permaneciendo todo lo demás constante, cuando hay una variación del precio, cambia la cantidad demandada de libros. Entonces, cuando hay una variación del precio del bien en cuestión, nosotros nos movemos a lo largo de la curva, aumentando o disminuyendo la cantidad demandada de dicho bien. Si nosotros tenemos un precio de 20 y sube a 25, entonces en vez de consumir o comprar 4 libros, vamos a comprar 3 libros. ¿Por qué? Y nos corremos a lo largo de la curva, siempre corriéndonos a lo largo de la curva frente a las variaciones de los precios, cambia nuestra cantidad demandada de libros y nos corremos a lo largo de la curva, aumentando o disminuyendo el consumo del bien dado el precio de dicho bien.
El segundo tema son determinantes de la demanda, es decir, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver otros elementos, otros factores que afectan la demanda y que hacen que ésta cambie, se desplace, crezca o disminuya, permaneciendo el precio del bien en cuestión fijo, constante. Vamos a ver ahora el razonamiento de ceteris paribus, el precio del bien en cuestión, qué pasa cuando hay otros elementos que afectan la demanda. Bueno, como consecuencia inmediata, ¿qué es lo que vamos a ver? Que no nos vamos a correr a lo largo de la curva, sino que nos vamos a desplazar. La curva va a crecer o a disminuir dependiendo. Entonces vamos a los ejemplos. ¿Cuáles son esos determinantes de la demanda, que no son el precio, que pueden afectar la demanda y hacer que ésta cambie, se desplace? Una es la renta media. Por ejemplo, si a mí me suben el salario, me suben mis ingresos, yo voy a consumir más bienes. Ejemplo, permaneciendo el precio de la carne constante, si me aumentan mi ingreso, yo voy a aumentar el consumo de carne. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar, va a crecer hacia afuera. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Vamos a definirlo primero. Otras son las dimensiones del mercado. Por ejemplo, si el precio del bien en cuestión no se mueve, pero aumenta las dimensiones del mercado, por ejemplo, que entren más inmigrantes, que vengan inmigrantes de Cuba, de Venezuela, como ha pasado, que más de 3.000 inmigrantes venezolanos llegaron a Uruguay. ¿Qué pasó con la demanda de bienes? Aumentó. La demanda de bienes se desplazó. Lo mismo pasa con los mercados de Brasil, que son mercados que tienen 209 millones de habitantes, o el de Argentina, que tiene un promedio de 45 millones de habitantes. Obviamente, la demanda de los bienes, debido a la población, es mayor que en un mercado como Uruguay. Luego tenemos los precios de los bienes afines. Es decir, permaneciendo constante el precio del bien en cuestión, ceteris paribus, el precio del bien en cuestión, ¿qué pasa cuando varían los precios de otros bienes que pueden ser sustitutos o complementarios? ¿Sí? Vamos a verlo ahora en la gráfica. Y otros elementos externos pueden ser el clima. Si, por ejemplo, el precio de los paraguas está fijo, pero aumenta, pero tenemos tormentas, hay un aumento de las lluvias diarias, entonces hay un aumento de la demanda de paraguas. El precio de los paraguas no varió, pero ¿qué varió? Varió otro factor externo a la demanda, que es el clima, que hace que frente a lluvias sucesivas la gente aumente la demanda de paraguas y entonces la curva de demanda se desplaza. Lo mismo con las expectativas. Si yo pienso que el precio de la carne va a subir en 2 meses, entonces aumento la cantidad de carne ahora. El precio sigue fijo, pero yo aumento la demanda de carne para frizarla y guardarla para cuando aumente el precio, ya tener carne en mi congelador. Entonces, cuando nosotros tenemos que el precio no se mueve, pero sí tenemos otros determinantes que afectan la demanda, nosotros vamos a ver que va a haber una variación de la demanda. Cambia la demanda, se desplaza. Diferente a lo que vimos anteriormente con la ley de la demanda, que es la variación de la cantidad demandada, que nos movemos a lo largo de la curva. Vamos a ver en la gráfica los ejemplos. Vamos a ver el concepto entonces de determinantes de la demanda y el desplazamiento que estos provocan ahora gráficamente. Entonces vamos al primer ejemplo. Vamos a suponer que el precio de la carne permanece constante, pero me aumentan mi ingreso, que es un elemento externo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Permaneciendo el precio del bien que yo estoy consumiendo fijo, ¿qué va a pasar si me aumentan mi ingreso? Voy a aumentar el consumo de carne en general. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos vamos a mover a lo largo de la curva de demanda, sino que la demanda aumenta, crece, se desplaza positivamente, aumenta hacia la derecha como muestra acá la gráfica. Otro ejemplo, por ejemplo, qué pasa si aumenta la población, porque tenemos una ola de inmigrantes, como pasó hace unos años con los venezolanos, que llegaron más de 3.000 venezolanos. ¿Qué va a pasar con la demanda de los bienes en cuestión? Va a aumentar la demanda de bienes porque aumentó la población.
Es lo que pasa en los mercados, por ejemplo, de Brasil, que hay 209 millones de habitantes. Bueno, la demanda de bienes siempre aumenta en relación, por ejemplo, a la de Uruguay, que es de 3,5 millones. Otro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner uno con la disminución. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio de la carne permanece constante, que es el que estamos graficando, por ejemplo, pero que disminuye, ¿sí? Disminuye el precio de un bien afín, de un bien que es un sustituto cercano, como el pollo. Entonces, si bien no varió el precio de la carne, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a disminuir la demanda mía de carne, va a disminuir, y por eso me voy a desplazar negativamente hacia la izquierda, porque yo voy a sustituir el consumo de carne por pollo. Entonces, no es que varió el precio del bien en cuestión, por eso no nos movimos a lo largo de la curva. Se desplaza porque en realidad el precio de la carne no varió, lo que varió fue el precio de un bien sustituto cercano, como es la carne de pollo. Entonces, mi consumo, mi demanda de carne disminuye porque yo me voy a trasladar a consumir otro bien. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Con las expectativas. O sea, si yo pienso que, por ejemplo, va a disminuir en un futuro el precio de la carne, entonces, si pienso que va a disminuir, ¿qué hago? Dejo de consumir carne. ¿Tá? Dejo de consumir carne y por lo tanto, dado esa expectativa, ¿qué pasa? Disminuye la demanda de carne mía. ¿Por qué? Porque sé que dentro de un mes o dos va a disminuir el precio de la carne y voy a poder aumentar su consumo. O viceversa, si yo pienso que dentro de unos meses va a subir el precio de la carne, ¿tá? Mis expectativas van a hacer que yo aumente la demanda de carne, por lo tanto se desplaza la demanda, cambia la demanda, porque voy a frizar carne para el futuro, para cuando suba su precio. Entonces acá, para terminar, dos conceptos que tenemos que recalcar. Cuando nosotros hablamos de el cambio en los precios del bien en cuestión, hablamos de que cambia la cantidad demandada del bien porque varía su precio. Si varía el precio de la carne, yo me voy a correr a lo largo de la curva de la demanda y va a variar la cantidad de consumo del bien en cuestión porque varía su precio. Cuando nosotros hablamos de los determinantes, nosotros estamos hablando que hay otros elementos que no son el precio, porque el precio va a permanecer constante y que afectan nuestra demanda. Entonces, una cosa es cuando cambia la cantidad demandada porque varía el precio del bien, y ahí nos corremos a lo largo de la curva de la demanda, que es la propia ley de la demanda. Y otra cosa es lo que acabamos de ver, que es el desplazamiento de la demanda por factores externos al precio. El precio va a permanecer constante, pero lo que va a afectar la demanda y que va a hacer que se desplace son otros determinantes. Entonces, cuando lo que afecta a la demanda son otros determinantes permaneciendo el precio constante, ¿tá? Esto hace que la demanda cambie y se desplace, ya sea positivamente o negativamente, como acabamos de ver. De la curva de la demanda se desprenden dos grandes instrumentos que utilizan los economistas para predecir el comportamiento de los consumidores. Esos dos grandes instrumentos son la elasticidad y el excedente del consumidor. Empecemos por la elasticidad. La elasticidad, ¿qué es? Es cómo reacciona el consumidor cuando tenemos una variación del precio de los bienes, cuando tenemos una variación de nuestro ingreso o cuando varía el precio de otros bienes. Cuando nosotros hablamos de elasticidad y cómo se comporta la demanda, nosotros tenemos que tener en cuenta dos grandes cosas. Una son los bienes de los cuales estamos hablando, si son bienes de primera necesidad, por ejemplo, la leche materna, la insulina, los inhaladores para los asmáticos, si son bienes de lujo, por ejemplo, joyas, viajes, y si además esos bienes son sustitutos o son complementarios, y el tiempo. Entonces vamos a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Un ejemplo que pone Samuelson que es muy esclarecedor. Vamos a suponer que una persona está programando un viaje para hacerlo por América Latina y lo va a hacer en su camioneta,
pero de golpe hay un problema a nivel internacional, tenemos la tercera crisis del petróleo y hay un aumento desmesurado de la nafta. Frente a este evento internacional, el individuo que está planeando el viaje en auto, en camioneta, por América Latina, ¿qué decide? Bueno, primero que el viaje es un bien de lujo, superfluo, entonces decide que, bueno, que en vez de hacerlo en camioneta, dada la suba de la nafta, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo va a hacer en bicicleta o directamente no lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa si en realidad esa persona, ese consumidor, ya está realizando el viaje cuando se produce el aumento de la nafta? Tiene dos opciones, o dejar el auto varado en algún lugar de nuestra América Latina o pagar ese aumento de nafta para poder regresar a su país. Vamos a empezar, tenemos tres elasticidades que vamos a ver: elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada y la elasticidad ingreso. Vamos a comenzar por la elasticidad precio de la demanda. Ustedes no se tienen que asustar con el álgebra que yo les pongo porque es simplemente indicativa, no se las voy a pedir. Sí tienen que ir al libro y saber bien la definición. Entonces vamos a empezar con la definición de elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos dice la elasticidad precio de la demanda? Nos dice cómo se define como la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien frente dividida la variación porcentual de los precios de ese bien. Así, tenemos distintas situaciones de la elasticidad precio de la demanda. Podemos ver que hay bienes con mayor elasticidad o demandas con mayor elasticidad que otras, que la veremos a continuación. Entonces acá tenemos la elasticidad precio de la demanda, distintas situaciones dado el tiempo y los bienes económicos. Entonces vamos a empezar por la demanda elástica. Cuando decimos que dado la demanda, la elasticidad precio de la demanda, una demanda es elástica. Bueno, cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1, que es este caso, decimos que la demanda es elástica. ¿Qué significa que es elástica? Que reacciona extraordinariamente bien frente a la variación de los precios. ¿Sí? Si nosotros tenemos un aumento de un 1% de los precios, ¿sí?, la demanda reacciona extraordinariamente. Hay un aumento de un 1% del precio y ¿qué vemos? Que la demanda disminuye la cantidad consumida en un 5%, o sea, la demanda disminuye extraordinariamente. ¿Esto por qué se da cuando la demanda es elástica? Que hay una variación del precio, aumenta en un 1% el precio de un bien y la demanda disminuye extraordinariamente, por ejemplo en un 5%, porque tenemos bienes sustitutos. Si hay un aumento de un 1% de la carne, la cantidad demandada de carne va a disminuir en un 5% porque tenemos sustitutos cercanos, como el pollo, la carne de cerdo y otros. Luego tenemos la segunda situación, donde la demanda de elasticidad unitaria, la demanda unitaria. Acá, ¿qué tenemos? Que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. ¿Qué significa? Que un aumento en un 1% del precio va a implicar una disminución de la cantidad demandada en igual proporción de un 1%. Es, por ejemplo, cuando hablamos de los bienes normales. Por ejemplo, los artículos de limpieza. ¿Sí? Suben un 1% los artículos de limpieza y bueno, habrá gente que los va a seguir comprando y habrá otras que no. Entonces, aumentan un 1% el precio de los bienes de limpieza y baja en la misma proporción la cantidad demandada. Aumenta el precio del bien un 1% y disminuye en la misma proporción la cantidad demandada del bien. La tercera situación es la demanda inelástica. Es decir, nosotros vamos a tener un aumento de un 1% del precio del bien y vamos a ver que apenas disminuye la cantidad demandada. ¿Y esto por qué? Bueno, porque por ejemplo acá podemos estar hablando de bienes de primera necesidad.
Si el bien es un bien de primera necesidad, por ejemplo, como la leche en polvo para los niños recién nacidos, entonces si hay un aumento de esta leche, las madres van a hacer un sacrificio, pero van a seguir comprando esa leche. Por lo tanto, como es un bien de primera necesidad para los niños recién nacidos, ese aumento de un 1% en el precio de la leche va a provocar que apenas haya, por ejemplo, un 0,5 de disminución de la cantidad demandada. Apenas disminuye la cantidad demandada porque estamos hablando de un bien necesario. Y después tenemos los dos extremos, la demanda perfectamente inelástica y la demanda perfectamente inelástica y la demanda perfectamente elástica. ¿Cuándo la demanda es perfectamente inelástica? Bueno, cuando la elasticidad precio es igual a 0. ¿Qué significa? Bueno, acá la demanda es absoluta o perfectamente inelástica. Independientemente del precio del bien, la cantidad demandada del bien no se mueve. Es, por ejemplo, lo que pasa con bienes del cual depende la vida de las personas, como ser la insulina. Sin importar el precio de la insulina, un diabético insulino dependiente sí o sí tiene que tener su insulina para poder vivir. Por lo tanto, independientemente del precio, por eso decimos que la elasticidad precio es igual a 0. Porque el precio del bien no afecta la cantidad demandada, porque es un bien de mucho más que de primera necesidad, es un bien en el cual la vida depende de ello. O, por ejemplo, las personas que son asmáticas, los inhaladores, independientemente del precio, si tú sos asmático, tenés que comprarte el inhalador. Y finalmente tenemos la demanda perfectamente o absolutamente elástica, que es la demanda que nosotros vamos a ver que existen en los mercados perfectos. Es cuando la elasticidad precio de la demanda es infinito, ¿sí? Es decir, hay una demanda del bien que no afecta, el precio no afecta la demanda de ese bien. La elasticidad precio es infinita. Por ejemplo, esto pasa en los mercados perfectos, que la demanda es perfectamente o absolutamente elástica, es igual a infinito. Por ejemplo, y también podemos poner como ejemplo en el caso del mercado de ropa, de vestimenta, que tenemos infinitas ofertas y por lo tanto la demanda la elasticidad precio es igual a infinito y la demanda es absolutamente o perfectamente elástica, porque es un mercado perfecto. Toda recta, toda curva de demanda, toda recta de demanda, cuando nosotros hablamos de la demanda de un bien, hablamos de la demanda de un bien de carne, de la demanda de vegetales. Entonces, toda la demanda que acá vemos al consumidor, toda demanda tiene todas las elasticidades. Esta recta, ¿viste? Como dice acá, la elasticidad de una curva de demanda lineales es infinita. En el eje de las ordenadas, ¿sí? En el eje de las ordenadas, la elasticidad de esta curva de demanda es igual a infinita. Reacciona extraordinaria, el precio no afecta a esa demanda. Es la que hablábamos por último, que se da en los mercados perfectos, una demanda perfectamente o absolutamente elástica porque es infinita. El precio no la afecta. Por ejemplo, el mercado de la vestimenta, que tenemos un sinfín de posibilidades para comprar ropa. En el otro extremo, las abscisas en el origen, que vemos que la elasticidad, ¿sí? Que la elasticidad de la demanda es igual a 0, ¿sí? O sea, es inelástica, es absolutamente, perfectamente inelástica. Y en el medio vemos las distintas posibilidades. En este primer tramo vemos que la elasticidad precio de la demanda es positiva. Quiere decir que reacciona extraordinariamente, o sea, un cambio en el precio del bien en cuestión, la demanda reacciona extraordinariamente. En el medio es unitaria y en este último tramo la elasticidad precio de la demanda es negativa. ¿Sí? Toda curva de demanda, toda recta línea, ¿sí? De demanda tiene las distintas elasticidades.
El segundo tipo de elasticidad es la elasticidad cruzada de la demanda, que hace referencia a que, bueno, la tienen acá, es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien ante la variación porcentual del precio de otro bien, que acá lo tienen representado algebraicamente, lo cual no se tienen que preocupar ni se lo tienen que aprender. Es simplemente porque a veces viéndolo de esta manera lo pueden entender mejor. Tenemos dos bienes X y Y, entonces la elasticidad cruzada, ¿qué nos dice? Nos dice que es aquella en donde la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual del precio de otro bien Y. Entonces, según el valor que toma la elasticidad, permite clasificar los bienes. Y así tenemos que si la elasticidad cruzada es positiva, es mayor a 0, vamos a estar hablando de bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque implica que la cantidad demandada del bien y el precio del otro bien van en el mismo sentido. Ejemplo, si nosotros tenemos que hay un aumento del precio de la carne, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de pollo? Aumenta. Entonces, aumenta el precio de la carne, pero como los bienes son sustitutos, aumenta la cantidad demandada del bien sustituto pollo. En contrapartida, si la elasticidad cruzada es negativa, es menor a 0, es que estamos frente a bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que uno necesita del otro para sobrevivir. Entonces, acá, ¿cómo se va a dar? Bueno, acá implica que las variaciones de los dos bienes van en sentido contrario. Si hay un aumento del precio de la nafta, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de autos? Disminuye. Los viajes en autos disminuyen. ¿Por qué? Porque son bienes complementarios y la variación de esto va en sentido contrario. Por último, vamos a ver la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Cómo la definimos a la elasticidad de ingreso de la demanda? Bueno, es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien frente a la variación porcentual de mi ingreso. El ingreso que se puede representar con I, con Y o con M. Entonces, en este caso también hay una clasificación de bienes. Y es la siguiente. Si la elasticidad ingreso es positiva, es mayor a 0, nosotros vamos a estar hablando de bienes normales. Pero a su vez, si esa elasticidad positiva, de la cual hablamos de bienes normales, es menor a 1, estamos hablando de bienes normales que corresponden a bienes necesarios. Es decir, por ejemplo, los alimentos. Me aumenta mi ingreso y va a aumentar mi consumo de alimentos, pero en menor proporción de lo que me aumentó mi ingreso. Ahora, si la elasticidad ingreso es positiva, pero mayor a 1, estamos hablando de que dentro de esos bienes normales estamos hablando de un nuevo tipo de bienes que son suntuarios, de lujo, superiores. Por lo tanto, si me aumentan el ingreso, va a aumentar aún más el consumo de nuevos bienes de lujo, superfluos, superiores, como ser, por ejemplo, las joyas, como ser, por ejemplo, un viaje. Antes yo tenía un ingreso y no podía irme de viaje fuera de Uruguay, pero ahora que me aumentaron mi ingreso voy a poder ahorrar y voy a poder viajar, por ejemplo, a Cancún de vacaciones. En contrapartida, si la elasticidad de ingreso es negativa, es menor a 0, estamos hablando de bienes inferiores. Y cuando hablamos de bienes inferiores, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que aumenta nuestro ingreso y se reduce el consumo de bienes inferiores. Y esto acá hay que tener cuidado porque el concepto de bien inferior va a depender del país. Por ejemplo, en Uruguay la carne picada con mucha grasa es considerada un bien inferior. Entonces, bueno, me aumentan mi ingreso y yo, en vez de comprar carne picada con mucha grasa o común, voy a comprar carne picada especial. Para concluir el tema de elasticidad, ustedes acá lo que tienen que saber es los distintos tipos de elasticidad que hay y lo que significa cada una. ¿Por qué es importante la elasticidad? Porque a través de las elasticidades, que es un instrumento que surge de la curva de demanda, los economistas pueden hacer predicciones del comportamiento del consumidor y así asesorar a gobiernos, a empresas, para que éstas tomen decisiones.
Por ejemplo, lo que está pasando actualmente, que estamos con una alerta sanitaria, lo que está pasando con el alcohol en gel y los guantes. Hasta hace 3 meses el alcohol en gel y los guantes no eran un artículo de primera necesidad. Frente a la situación actual, se han convertido en bienes de primera necesidad en donde el Estado está regulando los precios y no deja que el consumidor se vea afectado frente a empresarios que quieren lucrar con este problema. Y así con muchos bienes. El otro instrumento que surge de la curva de la demanda es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, ¿por qué es importante? Porque nos permite ver los beneficios que reciben consumidores, y luego vamos a ver que lo mismo pasa con el productor, y permite calcular el bienestar del consumidor. Entonces, ¿cómo definimos ese excedente? Bueno, el excedente es la diferencia que existe entre el precio que el individuo está dispuesto a pagar en el mercado por un bien y el que efectivamente paga. En otras palabras, es el área bajo la curva de demanda y por encima del precio del mercado. Todo esto es nuestro excedente del consumidor. Ejemplo, supongamos que un individuo está dispuesto a pagar, ¿sí? Mi precio de reserva, lo que el individuo está dispuesto a pagar por una botellita de alcohol en gel son 2.000 pesos. Pero este individuo va al mercado y paga no 2.000 sino 1.500 el precio del mercado de las botellitas de alcohol. ¿Cuál es el excedente del consumidor? 500 unidades monetarias. El excedente del consumidor está íntimamente relacionado con la satisfacción o utilidad que le provoca al individuo el bien. ¿Por qué todos necesitamos comprar alcohol en gel? Para salvaguardar nuestra salud. Y por eso es que el gobierno utiliza este instrumento para controlar los precios del alcohol en gel y no dejar que los oferentes se hagan los vivos y cobren precios desorbitantes o en los cuales implicaría una disminución en la satisfacción, utilidad o el excedente del consumidor. Por ejemplo, si el Estado no estuviese regulando y en vez de 1.500 el alcohol en gel saliera 2.500, estuviera por encima de lo que cada consumidor está dispuesto a pagar, ¿qué pasaría? No podríamos hacernos de las botellitas de alcohol. Se pierde, el consumidor pierde satisfacción o utilidad de consumir un bien. Entonces, para finalizar este concepto de excedente del consumidor, el segundo gran instrumento que el gobierno lo utiliza para saber qué políticas económicas puede realizar o no, dado este gran instrumento. Si pone un impuesto al consumo de determinado bien, bueno, eso va a estar marcando qué pasa con el excedente del consumidor. Lo mismo si pone una subvención, decide subvencionar el consumo de algún producto, o si hay veda al consumo de algún producto. Por ejemplo, ahora que tenemos escasez de este bien necesario primario, el alcohol en gel, bueno, entonces ¿qué va a hacer el Estado? Va a importar. ¿Por qué? Para evitar que disminuya el excedente del consumidor y que el excedente del consumidor, por lo tanto, su utilidad, su satisfacción, porque está necesitando un bien de primera necesidad. Entonces, instrumentos, tanto la elasticidad como el excedente, que permiten generar políticas económicas activas en pro del consumidor, o en su caso será del productor. Terminamos aquí con la teoría del consumidor y pasaremos en la próxima presentación a hablar de la teoría del productor.